Buenos días, mis hermanos. Dios continúe bendiciendo con este ánimo de adoración y de alabanza. Como hemos oído, hemos hablado, hoy celebramos que Cristo resucitó. Y lo hemos cantado, hemos alabado a Dios porque entregó a Jesús que muriera por nuestros pecados, pero también permitió que Jesús resucitara al tercer día. Y dice en Lucas que al tercer día resucitó. Sin embargo, yo quiero conversar en esta mañana con todos lo que el Señor ha mostrado para mí y que es motivo de aclaratoria. Y es que hemos como que vivido en mucha tradición. Y el mensaje para hoy, yo he dicho que se llama 3 días, 3 noches, 7 palabras y la victoria. O sea, 3 días, 3 noches, 7 palabras y la victoria. Ese es el tour que hizo Jesús. Nosotros compramos un paquete para turismo y nos dicen 3 días y 2 noches, o 5 días y 4 noches, o 5 días y 5 noches. Sin embargo, la Iglesia romana tradicionalmente ha enseñado lo que dice la palabra de alguna manera, que al tercer día resucitó. Pero cuando contamos de viernes a domingo, si murió el viernes, pasó el sábado, resucitó el domingo, como que resucitó al tercer día. Pero el Señor dice que iba a pasar 3 días y 3 noches. Parece que Jesús no murió el Viernes Santo. Y parece que el que llamamos sábado de gloria no es tan de gloria. Sabemos que el día de reposo, primer día para la Pascua, que es el día 14 en el calendario judío, y que a nosotros nos enseñaron y nos han enseñado y hemos vivido con un calendario bien pagano y bien hecho para la cultura romana, que es el calendario gregoriano. Y cuando nosotros celebramos fechas, son diferentes a las fechas del calendario judío. Y hay una controversia allí, porque si el Señor dice que son 3 días y 3 noches, ¿cómo es que de viernes a domingo hay 3 días y 3 noches? Cuando Jesús enseñaba y traía este evangelio, los fariseos, los escribas, pedían pruebas y le pedían al Señor que les diera cosas para demostrar que Él era Jesús. Y Jesús emprende una ruta que los católicos llaman el Vía Crucis, con unas estaciones en las cuales no es hasta el año que vino el Papa a Venezuela, Juan Pablo II, cuando reconocen que la última estación del Vía Crucis es la resurrección. Pero ellos siempre han celebrado que la pasión que Cristo vivió en ese Vía Crucis llegaba hasta el sepulcro. Los que creemos en Cristo conmemoramos que Cristo murió, que fue trágica la muerte de Cristo. Fue dolorosa la muerte de Cristo por nuestros pecados, pero también celebramos que Cristo resucitó. Y lo grande de este evangelio es que el líder de este evangelio, que es Cristo, está vivo porque resucitó y vive para nosotros y vivirá por siempre. Y cuando los escribas pedían al Señor pruebas, en el capítulo 12 del libro de Mateo, dice que Él les respondió y les dijo: generación mala y adúltera. A los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, a los que enseñaban, le dice: generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Sí recuerdan a Jonás? Que en el libro de Jonás, el mismo autor coloca el nombre, enseña que es enviado a predicar a Nínive y desobedece a Jehová en la predicación para Nínive, para rescatar al pueblo de Nínive del pecado, para darle salvación, y toma camino a Tarsis. Y cuando por allá complica la situación, hay que lanzarlo al mar,
y se lo traga un pez. Un gran pez lo traga. Y dice el Señor que la señal que les puede dar es la misma que vivió Jonás. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, lo recalca Jesús. Jesús está diciendo que como Jonás vivió en el vientre del pez o estuvo 3 días y 3 noches, él también estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si es el viernes, contamos una noche. Pasó el sábado, otra noche. Y el domingo resucitó. ¿Dónde está la tercera noche? ¿Cómo nos han engañado tanto tiempo? ¿Cómo hemos vivido creyendo la teoría de los hombres y hemos olvidado las palabras de Jesús? Son 3 días en los cuales comienza una agonía en Jesús desde el momento que ya reconoce que va a ser entregado y va a orar. Y en la oración de Jesús, sabiendo que viene sufrimiento, Jesús en la oración suda gotas de sangre. Científicamente hay un nombre para esto, y es que el Señor en ese proceso interno de sufrimiento logró reventar algunos vasitos de su cara, logró romper y brotó sangre por sus poros. Y cuando Jesús oraba en Getsemaní, ¿qué hacían los discípulos? Dormían. Y cuando llega el día de la Pascua, que comienza el día 14 en el calendario judío, ellos dicen, ¿dónde celebraremos la Pascua? 2 fiestas celebraban, y cada fiesta tenía día de reposo. Y esa Pascua tenía día de reposo. Y Jesús dice, vamos a comerla. ¿Dónde, maestro? Y le indicó dónde iban a comer. Los discípulos fueron para celebrar la última cena con ellos. Lo que el mundo católico enseña que es la comunión, y que el que no participa del pan y del vino no está en comunión. Y resulta que la palabra de Dios lo que dice es que para participar o para vivir en comunión o para tener pan y vino, la comunión tiene que estar primero con Cristo. No es el pan y el vino que me da comunión, es la comunión la que me permite participar del pan y el vino, porque el que comiere o bebiere indignamente de los elementos será culpado del juicio. Nos enseñaron a ver allí el proceso de comunión. La comunión es la relación íntima que tiene cada uno de nosotros con Dios, y se refleja en el comportamiento con nuestros hermanos. Y nos han enseñado tantas cosas torcidas. Allí en ese proceso, en ese momento, ese proceso que vive Jesús aún no ha comenzado su momento duro. Ahí está celebrando con ellos la Pascua, está comiendo. Sin embargo, el Señor dice, uno de los que está conmigo acá, uno me va a entregar hoy. Y el descarado de Judas mojaba su pan en el plato de Jesús y comía. Y cuando Jesús dice uno de ustedes, todavía él tiene el aliento, el tupé de decir, seré yo, Señor. Y el Señor le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ya Judas había negociado la vida de Jesús por 30 piezas de plata. Vea, 30 piezas de plata cobró Judas por Jesús. Y Jesús sabe la traición de Judas y decía, mejor hubiese sido a este hombre que no naciera. ¡Ay de él! ¡Pobre de él! Está entregando al inocente, al santo, pero nació como hijo de perdición Judas y vendió al Señor. Los sacerdotes no sabían cuál era el Señor, y Judas le dice, al que yo bese, ese es. Y entró y le besó y dijo, prendedle, que es él. Lo tomaron para llevarle al pretorio, para llevarle a prisión, para luego al día siguiente llevarlo hasta Pilatos, y comienzan esos días de agonía para el Señor. Lo que vemos en esta película, obra de Mel Gibson, que es lo que más parece a la realidad según algunos autores, no se compara con el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz por nosotros. Cuando vemos los látigos que los
romanos usaban para castigar. Tenían en las puntas ganchos de acero, con cadenas. Cuando golpeaban, alaban y rasgaban la carne del Señor. Traían piel del Señor. Un inocente pagando por tu pecado y por mi pecado. Y la ingratitud en nosotros es tan grande que olvidamos lo que el Señor padeció por nosotros. Es muy fácil decir, porque derramó su sangre por mí, porque entregó su vida por mí. Pero pensemos desde el corazón, pensemos desde adentro. ¿Qué es entregar la vida? Ese primer día que es tomado, que no puedo decir que es el viernes, habría que adelantar uno al calendario gregoriano. Ese día, Pilatos sabe que prendieron a Jesús. Los sacerdotes arengaban, conspiraban contra Jesús. Se movilizaron contra Jesús. Habían negociado ya con Judas. Y le traen al pretorio para que allí le desnuden, para que quiten sus ropas, para que se burlen los soldados, para que le escupan la cara, para que le golpeen. Y Jesús silente, callado, esperando el cumplimiento de la palabra del Padre. Cuando le dijo, Padre, es necesario que pase esta copa, sí, para que los pueda salvar. Si Jesús no asume esa actitud, no somos salvos. No fuésemos salvos hoy. Y Jesús soportó la humillación. Es castigado, es lacerado. Y el diablo se burlaba y decía, ahora he logrado. Lo que era la vida, yo la estoy desapareciendo, la vida para la humanidad. Una vez se la quité a Adán y ahora se la quito a Jesús. Sin embargo, Jesús sabía que debía pasar el proceso. Sus ropas fueron rifadas entre los soldados. Dice que sobre su ropa la suerte cayó. Le visten con manto de púrpura para avergonzarlo, con corona de espinas. Solo tejieron un bejuco con espinas e hicieron una corona para ponerla en él. Y Jesús soportaba callado. Jesús soportaba tranquilo lo que estaba pasando. Sabía que 3 días debía estar en el corazón de la tierra. Sabía que no podía Jesús hacer otra cosa. Y cuando vemos el capítulo 27 del libro de Mateo, que yo quisiera que cada cristiano, hoy que es domingo, que llamamos de resurrección, por lo menos llegue a la casa y lea el capítulo 27 y 28 del libro de Mateo, para que confirme por la palabra de Dios lo que Dios le está dando hoy, que es la verdad de su palabra. Dice en el verso 30, escupiendo le tomaban caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Lo vistieron nuevamente con sus ropas. Ropa ya que se plegaba a su cuerpo por la sangre que brotaba. Un hombre que comienza un proceso de deshidratación porque sangraba y sudaba por el castigo que llevaba. Pilatos no encontraba qué hacer con aquel hombre. Sabía que era inocente. Y aparte de eso, la mujer de Pilatos tenía conocimiento de Jesús. Y le manda a decir a Pilatos, cuidado con él, que he tenido tormento todas estas noches porque es un hombre justo. Viene de Dios. Siempre la esposa alertando al esposo de que no cometa errores en las decisiones importantes. Sin embargo, Pilatos como político tenía que complacer a todos. Tenía que complacer al pueblo, tenía que complacer a los sacerdotes, tenía que complacer a los religiosos y tenía que mantenerse en el gobierno. Pilato sentenció que se hiciese lo que pedía el pueblo y acostumbraba a entregar a un ladrón cada fiesta. Cada año en la fiesta de Pascua entregaban a un ladrón. Y el Hijo del Hombre, quien una vez dijo que no tenía dónde recostar su cabeza, y decía que aún las zorras del campo tenían dónde recostarse, dónde esconderse,
pero que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no tenía donde recostar su cabeza. Y la cruz que debías tú llevar y la que yo debía llevar, que la representa Barrabás en ese momento, es la que Jesús toma. Y no es la cruz de Jesús, es la cruz que nos correspondía. La cruz que Barrabás, estando frente a Pilatos, pregunta al pueblo, y el pueblo dice: entréguennos a Barrabás. Preferible, ¿entrego a Jesús o a este ladrón o a este prán? Y el pueblo dijo: entréganos al prán. Nos conviene más el ladrón. Un hombre que venía de asesinar, de seducir y de hacer cosas impías, y es el que recibe la libertad por manos del gobernador de ese momento. Y luego Jesús sale cargando la cruz, y ese dolor que hoy podemos ver reflejado en un video, no puede Jesús cargar. Y viene Simón, uno de Cirene, un africano, caminando, y le llaman y lo obligan a cargar la cruz con Jesús. Obligan a que lleve el peso de sus hermanos. Y cuando vemos la profecía que Dios da, y por eso hablamos de lo cristocéntrico de la Biblia, cuando Noé hace maldición a Cam, su hijo, y le dice: tus hermanos, tú servirás a tus hermanos, les cargarás, llevarás carga de tus hermanos a los hijos de Cam. Y este descendiente de Cam tiene que tomar el peso de la cruz, que es tu carga y es mi carga. No porque tenía para salvarme Simón de Cirene, sino porque cargaba peso con Jesús de lo que la palabra de Dios enseña. Y alguien puede decir: no tiene nada que ver el Génesis con lo que está pasando en el libro de Mateo. Jesús estaba llevando el peso incalculable de la cruz. La cruz caía encima de él caía encima de la cruz. Se revolcaba con la cruz como nos revolcamos nosotros en nuestro pecado, y Jesús lo ha tomado para pagarlo en la cruz. Y ese pecado que hoy podemos liberarnos es por la sentencia que Jesús toma para darnos libertad. Hace libertad de Barrabás. Lucas 23, el capítulo completo, habla de esto. Y el verso 32 dice que Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, lo que el pueblo quería, para estar bien con todos. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Jesús arrastrando nuestro pecado con la ayuda de este hombre. El pueblo miraba, el sadismo que todavía se practica en este tiempo. Cuando hay un herido en la carretera, cuando están golpeando a alguien, cuando están haciendo maldad con alguien, muchos se alegran de ver. Y un hombre que sale del pretorio caminando por las calles para ir al Gólgota, y la gente agolpada mirando con sadismo el sacrificio de aquel que ya les había dado de comer muchas veces, de aquel que les había sanado enfermedades, aquel que había hecho ver a los ciegos, que había levantado a los paralíticos, y ahora ellos pedían: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y Jesús es llevado, carga la cruz, va hasta la Carabela, o el lugar o monte de la Carabela, el Gólgota, y allí es clavado, frente al camino que unía Roma con Jerusalén, donde todo el que iba y venía podía levantar la mirada y verlo allí. Y se cumple la palabra que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, fue necesario levantar a Jesús en el Gólgota, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hay que darle gloria a Dios, porque Jesús aceptó morir por nosotros, y hoy tenemos salvación. Hoy tenemos salvación. Y alguien me decía: ¿se alegran ustedes de la muerte de Jesús? No, no estamos alegres de la muerte de Jesús. Estamos agradecidos por la muerte de Jesús. Lo que nos alegra es la resurrección de Jesús,
Porque el diablo, cuando creyó que le había vencido, Jesús se bajó a los infiernos y le dijo: me das las llaves del Hades. Y resucita Jesús, y con él muchos cuerpos de santos. Muchos vieron a los santos que resucitaron con Jesús. Jesús pudo estar allá. Ese Jesús que Pilatos hace una inscripción y coloca allí: este es el rey de los judíos. Y los sacerdotes le dijeron a Pilato: no le coloques el rey de los judíos, coloca, él dice que es el rey de los judíos. Pilato dice: lo que está escrito, está escrito. Sin embargo, el letrero estaba escrito en griego, en arameo y en hebreo, para que todo el mundo entendiera en esas lenguas que se manejaban allí, tanto en griego como en hebreo como en arameo, que Jesús es el rey de los judíos y que Jesús es el rey de nuestras vidas. Y Jesús colgado en la cruz, pagando todo esto, al centro él y dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno que representa la incredulidad y la insatisfacción. Uno que acusa a Jesús de decirle: si eres Cristo, baja de allí, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Uno que se burlaba de Jesús. Y el otro que decía: este hombre es inocente, este hombre no ha hecho nada, nosotros estamos pagando una condena, pero él es inocente. A él le tomaron preso ayer y ya hoy está colgado en la cruz con nosotros. El tiempo que Jesús tuvo en prisión fue muy poco. Fue la noche que lo tomaron para que al día siguiente le crucificaran. Y el ladrón decía: él no tiene tiempo para hacerlo. No ha tenido con nosotros nada que mostrar de pecado. Viene limpio. Reconoce que es el Hijo de Dios. Y el otro seguía maldiciendo. Seguía diciendo mal de Jesús. Y este ladrón que ve a Jesús le dice: acuérdate de mí. No me dejes. Y Jesús le da una de sus palabras famosas: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Y cuando tú tienes problemas y estás cargado, si estás enfermo y te estás dolido y le dices: acuérdate de mí, Él te dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no se refiere necesariamente que tienes que morir en ese momento, sino que yo estoy para darte salud, yo estoy para salvarte, yo estoy para sanarte, yo estoy para darte la bendición que tengo para ti. Solo resta que nosotros digamos: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Cuando Jesús se acercó y vino con ellos, hay muchas cosas en las que nosotros aún dudamos y decimos: ¿será cierto que el rey de los judíos tiene poder para salvar? Déjeme decirle que es tan cierto como que resucitó. Y esa fe es por gracia, pero también es por medio de la fe. Pero de la fe puesta en Jesús. Decíamos el miércoles, no es la fe que menciona el humanismo y que menciona el positivismo, que dice: la palabra tiene poder. Solo basta que digas la palabra y aun cuando no creas en Jesús, se va a cumplir. Es una fe puesta en la fe de lo humano. Y la fe tiene que estar puesta en Jesús para vivir lo espiritual. Para reconocer que la salvación viene por la gracia, por el regalo que Dios nos da. Y en nuestra Convención Nacional Bautista, este año el lema es: con compasión y gracia. Y Jesús nos salvó por compasión y por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Por la compasión que tuvo Cristo. Y como les digo esto, les digo también que el sacrificio de Cristo fue importante. Y era necesario el sacrificio, pero no somos salvos por el sacrificio. Lo importante no es el sacrificio, somos salvos por el amor de Dios al dar a Cristo para que haga el sacrificio. Lo que hace que Cristo se sacrifique es el amor, y es el amor el que debe unirnos y conectarnos con Dios, porque Dios mismo es amor. Y siendo Dios amor, nos lleva con Él con carga de amor, no de sacrificio. Por eso los que quieren pagar condenas, quieren pagar tributos, quieren arrastrarse, quieren prometer cosas de sacrificio corporal ante Dios, no tiene valor.
Puedes cortarte una mano y eso no te da la salvación. Puedes entregar todo lo que tienes, no te da salvación. Puedes hacer todas las obras de caridad que quieras, no te da salvación. La salvación te la da el amor que Dios puso en la humanidad cuando entregó a Jesucristo. Es por Cristo que somos salvos. No es por obra, porque si no seríamos más ingratos de lo que somos. Y cuando Pilatos reconoce que ese es Jesús, y digo lo reconoce porque coloca el letrero tanto en griego como en latín como en hebreo, este es el rey de los judíos. Si pasaba uno de lengua latina, reconocía que era el rey de los judíos. Si pasaba un griego, reconocía que era rey de los judíos. Y el de lengua hebrea reconocía que era el rey de los judíos. Y como le decía, Pilatos quería estar bien con todos. Pero Jesús está en la cruz colgado. Y el día viernes que conocemos, que para mí es el primer día de la crucifixión, que es el día 15, porque fue prendido el 14, el día de Pascua, según el calendario judío. En ese momento que llamamos viernes y que ese es el día más cargado de sufrimiento del Señor. A la hora 9 muere el Señor Jesús. Desde la madrugada, temprano, ¿cómo sería la agonía de Jesús detenido en la cena? Pasa la noche, pasa todo el día. Viernes, Pilatos allí juzgándole, los sacerdotes presionando, los soldados castigando, el pueblo gritando que sea crucificado y el hombre soportando callado allí. ¿Eres tú el rey de los judíos? Solo dijo, tú lo has dicho. Fueron pocas las palabras de Jesús. Habló más estando ya en la cruz, y es cuando da sus 7 frases. Y después de las 7 frases, Jesús muere. Pasa un tiempo de reflexión y luego viene la victoria. Pero ya vamos a hablar de esto cuando estamos viendo que el hombre que está allí, que es el Hijo de Dios, y que yo le digo que por amor hace el sacrificio, es ese hombre que según el libro de Lucas en el capítulo 23, el verso 34, es el que los mira y siente compasión y tiene gracia para con ellos. Y se dirige al Padre y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Me están crucificando, pero ellos no saben. Dales perdón, Padre. A diferencia de Esteban cuando fue apedreado, que Esteban decía, ahora ellos saben lo que están haciendo. Pero le decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Sin embargo, acá Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando habla del perdón, dice el ladrón, ¿y conmigo qué va a pasar? Que es la segunda palabra que yo consigo, que el Señor muestra. Y está en Lucas 23, 43. El primero 23, 34. Ahora primero 23, 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón. Cuando él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón reconocía que Jesús regresaría a la tierra. Sabía que iba a volver. Y le dice, cuando vuelvas, no me dejes fuera. Y Jesús le dice, hoy, créelo, que de verdad, de cierto te digo, que hoy vas conmigo al paraíso, que no es más que el seno del padre Abraham para los judíos. Eso que narra Jesús mismo con la parábola de Lázaro y el rico. Ahí está el ladrón, junto con todos los que mueren en Cristo, esperando que Cristo venga en gloria, como dice Pablo en la carta a los tesalonicenses. Para que cuando el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con mando, el Señor reviente y diga, hoy voy a la tierra, los muertos en Cristo resucitan. Y los que estemos vivos seremos transformados para ir con el Señor. Y esa es la bendición y el gozo que tenemos, saber que vamos a estar con Él. El saber que le vamos a recibir y que el mismo Señor lo enseñó.
hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Jesús lleva a este al paraíso, no hace más que mirar hacia la multitud desde la cruz y ver a María, la madre, arrodillada, llorando al pie de la cruz. ¿Cómo sería el corazón de María mirar a su hijo con todo lo que está padeciendo? Con todo lo que sufre María allí. Algunos dicen que nosotros no queremos a María y que no creemos en María. Creo en María, pero no adoro a María, porque María dijo, haz todo lo que éste diga. Todo lo que Jesús diga es lo que tenemos que hacer. Y Jesús le decía cuando ella le agitaba mucho, ¿qué tienes conmigo, mujer? Yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que adoremos al Señor, que creamos en Cristo y que reconozcamos que el Espíritu Santo vive entre nosotros. Y que esa gloria nos mantiene. Y cuando la miró allí, dice Juan en el capítulo 19, 26 y el 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo. Ya no estoy yo, va a estar Juan. Y le dijo a él, mira Juan, mira hijo, ahora ella es tu madre, encárgate, yo voy a morir, pero te la entrego. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y vivió todo el tiempo de vida que quedaba María en la casa de Juan. Ese Juan, ese discípulo que más tarde he llevado preso a Patmos, a quien el Señor le revela el fin de este siglo, que es el Apocalipsis. Y este hombre recibe a María. Esa tercera palabra que le da Jesús o que da Jesús en la cruz, a muchos nos conmueve, pero a veces descontextualizamos. Y queremos hacer las cosas por religión y no por convencimiento. Y yo quisiera que nosotros lo veamos desde el punto de vista de convicción espiritual, de saber que Jesús tenía amor por su madre también. Y que la madre, como toda madre, amaba al hijo. Y Jesús estuvo pendiente de ella. Y luego la cuarta palabra que da el Señor nos la dice Mateo en el capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, cerca de morir. Y una cosa que debemos aclarar es que en los dos calendarios, uno comienza el día a las 12:01 de la noche. Para nosotros el día comienza a las 0 horas en adelante, o sea, a la medianoche comienza el día. Para los judíos el día comienza ya al atardecer, en la caída del sol. No a las 12, pongamos que a las 6 de la tarde. Y a la hora novena, cuando Jesús está colgado allí, imagina usted 3 de la tarde, la temperatura del Gólgota, estamos en Jerusalén, sitio que está cerca de los desiertos, estamos en el oriente o en el Medio Oriente, hay calor, un hombre que no le han dado de beber, un hombre que está sangrando, un hombre que se deshidrata. Y ya cerca de las 3 de la tarde, dice, cerca de la hora novena, dijo, o clamó a gran voz diciendo, Eli, 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 lama sabatani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo era el sufrimiento? ¿Cómo era el momento de vivir Jesús abandonado por el Padre? Y alguien decía, era Dios quien moría. No moría Dios, moría el hombre. Moría Jesús como hombre, cargando nuestros pecados. Se despojó de ser Dios para padecer por nosotros. Dejó su reinado para venir a ser igual que nosotros. Y ese grito de pedirle a Dios por qué le ha desamparado es palabra dura. A veces nosotros por cualquier cosa decimos, ya Dios me dejó, ya Dios no existe, ya Dios me abandonó. Mi pregunta es, ¿te abandonó Dios o tú te apartaste de Dios? ¿Te alejaste tú de Dios o es Dios quien se aleja? La única vez que Dios se apartó de su Hijo, apartó la mirada para no ver el sufrimiento, para no ver la carga sucia de pecado que tenía, que eran los nuestros. Jesús fue tentado en todo, pero nunca
fue quebrantado para caer en el pecado. Nuestra debilidad es humana. Jesús tenía fortaleza de Dios. Y aquí padece y grita reclamándole al Padre el abandono. E inmediatamente de esto dijo que viendo esto, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo casi terminado, que ya era la hora de morir, Jesús grita para que se cumpla la escritura: tengo sed. Sed tengo. Después de clamar el abandono y tener un cuerpo debilitado, dice: tengo sed. Para que los soldados, en medio de aquel dolor, tomen un hisopo, una vara con tela en un extremo, que es lo que usaban también para dar de beber o para saciar a algunos leprosos. La mojaron en algo que tenían allí de vino agrio o de vinagre ligado con hiel. Mojaron allí a un hombre que viene deshidratado y padeciendo, para ponerlo a beber la amargura de nuestro pecado. Y cuando Jesús probó aquello, lo rechazó y no pudo beberlo. No pudo hidratarse, no pudo tomar nada de lo que le ofrecían. Pero la profecía se cumplió. El hombre que dice: yo soy el agua de vida, a la mujer samaritana, y el que bebe del agua que yo tengo nunca más tendrá sed, ahora en la cruz dice: tengo sed. Y se parece irónico. Y ahorita decía Alexander, es irónico también ver que un hombre carpintero como Jesús ahora tenga que morir en una cruz. Y yo digo, gracias a Dios que José era carpintero y no herrero, porque si no, la cruz de Jesús no es de madera, es de hierro, y para cargarla hubiese sido más complicado. Pero era carpintero y por ironía muere en una cruz. Algunos dicen que Jesús hizo él mismo su cruz. Ese es un mito, que ya él sabía que iba a ser crucificado y en su carpintería él hizo una cruz. Es como los carpinteros que saben que van a morir y hacen su cajón o su urna y la hacen según ellos bien bonita. No sé qué atractivo puede tener eso, pero algunos dicen: no, una urna bien bonita le regalaron a fulano, después que muere le regalan, y una urna y que bien bonita, no, una cosa extraña. Pero el sadismo humano llega hasta eso. Jesús tuvo una cruz horrible, de madera bruta, de madera sucia, de madera fea, que cargaba todo nuestro pecado. No podía ser bonita la cruz de Jesús. Y ahora Jesús nos pide a nosotros que la cruz que tenemos, que no es como la cruz de Jesús, se la llevemos. Dice: si alguno está cargado, venga a mí que yo lo hago descansar. Así que toma tu cruz y sígueme si quieres venir en pos de mí, que yo te voy a ayudar a llevar la cruz tuya. Se refiere a tu cargamento de pecado, se refiere a tu enfermedad, a tu pobreza espiritual, a tu necesidad. Jesús está dispuesto para ayudarte. Y hoy te lo dice claramente: yo voy a ayudarte a cargar lo que tú traes, por muy pesado que sea. Y nos dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero no se desanimen. Confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. En el mundo traerán una cruz, pero no se preocupen, confíen en mí, que yo sí sé cargar cruz. Yo sí he cargado el peso de la cruz. Y el viernes o el miércoles recordaba a los hermanos, el viernes con la actividad que hubo. Contaba esto y a veces lo digo como una experiencia de los que quieren engañar a Jesús con lo que cargan, engañándose a sí mismos. Y le decía que una vez viajando a Valle de la Pascua, después de Pariaguán, antes de llegar a lo que es la entrada para el ánima del Tahuapire, un hombre cargando una cruz muy grande, desde allá hasta acá, y él venía con su cruz, y yo pasé en el carro con unos profesores y dije: oye, mayor cruz que lleva, es devoto, tiene que estar pagando una promesa. En mi pueblo de niños ponían a pagar a gente de Nazareno, no les cortaban el pelo o caminaban de rodillas, cualquier cosa. Y yo dije: este está pagando esa promesa. Y al regreso de Pariaguán, él venía con la cruz en la mano así arrastrándola, como que no pasaba nada. Y yo me paré y le dije: oye, me engañaste, es un fraude, esa cruz es de anime, a ti no te interesa, yo llevo la cruz que yo quiero. Yo le dije a Dios que iba a llevar una cruz, yo llevo esta de anime, lleva tú la tuya. Y la que Jesús te pide hoy es la que tú sabes que llevas aquí, la que llevas aquí, tu propia cruz,
se la traes a Cristo, Él la toma, la borra y eres nueva criatura cuando crees en Cristo. Y tu pecado pasó y ahora vives para Dios. Ahora es Dios quien domina tu vida porque tú le entregaste tu cruz. Y te dice, ahora vives para mí. Y cuando el Señor pidió agua, cuando vio que ya el momento era difícil, ya cerca de las 3 de la tarde, dice el Señor, Padre, se va acabando esto, va terminando la obra. Y dijo, tetelestía, 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 he consumado la obra, consumado es. Y entregó el Espíritu. Y murió el Señor. Con un grito de triunfo muere el Señor. Tetelestía es lo que decían los pintores antiguos, o los arquitectos o los ingenieros antiguos. Terminaban una obra y al tener la lista decían, tetelestía, he terminado la obra. Y cuando Jesús murió en la cruz dijo, Padre, he terminado la obra. Estoy consumado, he consumado, pero terminé, cumplí, Padre. Ahora tú me los vas a entregar como ofreciste, que ellos van a ser míos. Y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Cristo vive y vive entre nosotros. Y cuando se iba nos dejó un espíritu de redención y salvación, que es su Espíritu Santo. Habiendo dicho eso, expiró el Señor. Habiendo dicho, tetelestía, o en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí el Señor expiró. Y ese es el primer día de sacrificio. El segundo día es más tenue, porque ya Jesús ha muerto. El cuerpo queda colgado allí. Ya vienen 3 de la tarde hasta las 6. Quedan 3 horas porque comienza, según el calendario judío, comienza el día de reposo. Y en el día de reposo no podían hacer ninguna obra, no podían cargar, no podían hacer nada. Y cuando ve José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, pero era un hombre justo, y vio aquello, dice, ya van a ser las 6, son las 3, acaba de morir. ¿Qué vamos a hacer con este cuerpo allí? Y no tanto que el Señor expira, sino que los soldados dicen, ¿cierto que murió o no murió? Había que quebrar las piernas de los que estaban colgados en la cruz para que terminaran de morir cuando estaban en agonía. A los 2 ladrones quebraron las piernas, pero la profecía del Señor dice que ningún hueso de su cuerpo iba a ser quebrantado. No iban a reventar sus huesos, podían desgarrar sus carnes, pero sus huesos no podían ser tocados. Y cuando quiebran las piernas no es más que para que la femoral rompa y la sangre baje toda hacia los pies y se infarte y muera. Y cuando fueron a hacerlo con Jesús, dijo un soldado, pero es que ya está muerto. Ya él murió, no es necesario. Y otro dijo, púyalo con la lanza, a ver. Y de su costado rompieron con la lanza y brotó agua y sangre. El agua de vida y la sangre que redime. Y esa sangre tiene poder para borrar pecados. Tiene poder para limpiarnos. El agua de vida que es Cristo tiene poder para limpiarnos. Y después que creemos, todo lo demás, como Cristo resucitó, ahora se hace en el nombre de Jesús. Ya no en el nombre de la sangre, sino en el nombre de Jesús. Porque Cristo está vivo. Y José de Arimatea, como se llamaba este hombre, va donde Pilatos y le dice, ¿qué va a pasar con ese cuerpo? Regálame ese cuerpo, entrégamelo. Y Pilatos le dijo, lo voy a mandar a bajar y te lo llevas. Bajaron el cuerpo de Jesús y José de Arimatea compró una sábana nueva y lo envolvió y lo llevó a un sepulcro nuevo, hecho en una piedra. Habían preparado un sepulcro y allí colocaron el cuerpo de Jesús y colocaron una piedra muy grande para taparlo. Allí termina ese día, dejando a Jesús allí con soldados que cuidaran. Y los sacerdotes, no contentos con ello, fueron donde Pilato y le dijeron, mira, esta que crucificaron hoy, que ya José de Arimatea acaba de guardar en un sepulcro nuevo, él dijo que iba a resucitar al tercer día. Yo quisiera que tú
redobles la guardia y pongas más soldados a custodiar ese sepulcro. Pilato dice, ¿pero qué? ¿Qué va a resucitar? No, por si los discípulos se roban el cuerpo, pueden decir que resucitó y luego va a ser peor el remedio que la enfermedad. Porque van a decir que resucitó y este pueblo se va a alborotar. Vas a tener problemas. Y Pilatos envía más soldados a cuidar la tumba de Jesús. Ya Jesús no lo cuida nadie. Jesús toma su vida y la entrega cuando Él quiere. No tiene nadie que cuidarlo. ¿Cree el diablo que mató a Jesús? ¿Creen los judíos? ¿Creen los romanos? ¿Creen los sacerdotes que mataron a Jesús? Vea Juan 10, capítulo 18. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre, dice Jesús. Nadie me quita la vida, yo la pongo y la puse por mis discípulos. La pongo por la humanidad. La pongo y la tomo cuando quiero. Y ese es un mandamiento de mi Padre. Así que no crea el diablo que está contento porque mató a Jesús, porque Jesús fue al sepulcro. Sin embargo, se creía victorioso. Y luego esa noche Jesús en el sepulcro, el día sábado que llaman sábado de gloria. No, pues no le veo la gloria que a alguien se le muera un familiar y al día siguiente que lo sepulta sea de gloria. A menos que la herencia sea grande y sea de gloria lo que viene. Pero Jesús quedó en el sepulcro. ¿Por qué lo llaman de gloria? Es el momento de reflexionar. Todos los discípulos que andaban huyendo desde que prendieron a Jesús, por donde quiera salió uno. Pedro, que era el más violento y el que decía, yo no te voy a abandonar. Jesús le había dado una promesa, antes que el gallo cante, 2 veces me habrás negado 3. Y Pedro, luego que niega a Jesús en 3 oportunidades, ¿qué le queda? Huir. Y se reunieron y comenzaron a hablar. ¿Y qué hacemos? Como ovejas esparcidas cuando le quitan el pastor. El pastor está allí, está con sus ovejas. Y hay unas ovejas que quieren que, vamos a matar a ese pastor, como el hijo pródigo. Yo necesito mi herencia. Dame mi herencia, padre, que me voy a disfrutar la vida. Y el padre le dice, yo no me he muerto. La herencia se reparte cuando uno muere. No, pero dame lo mío. Y el padre le entregó para que se vaya. Lo malbarató y viene y el padre lo recibe. Tenemos lo que Dios nos ha dado y lo despreciamos. Tenían al pastor con ellos y lo mataron. Asesinaron a su buen pastor. Su buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Dio la vida por sus ovejas, que somos nosotros. Y cuando la oveja oye la voz del pastor, debe seguir al pastor. Cuando oímos la voz de Jesús, tenemos que seguir a Jesús, que es nuestro buen pastor. Salmo 23. Él es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jesús es mi pastor, el Espíritu Santo es mi pastor y nada me faltará, porque los 3 son una sola cosa. Y aunque ande en valle de sombras de muerte, no tengo temor alguno, porque su vara y su callado me infunden aliento. Y ese Jesús que está allí y sus ovejas dispersas en el día sábado se reúnen, que es el segundo día. Y luego al tercer día, tiene que haber un tercer día. Y para el otro día de reposo, porque era la fiesta de los panes sin levadura, y había otro día de reposo especial, Jesús al amanecer del otro día, hay resurrección. 3 días, uno de sufrimiento y muerte, uno de reflexión, y el tercero es hoy, que es día de victoria, porque Cristo resucitó y Cristo está vivo. Cristo no ha muerto, Cristo está vivo. Puso su vida y la tomó, porque es una orden que el Padre le dio. Y así nos ha hecho sentir a nosotros, saber que Él es el dueño de nuestras vidas. Y cuando el Señor dice que Él se entregó por nosotros, es porque se entregó. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? De nuestra alma, de nuestro pecado, de nuestra adversión por lo bueno y por lo sabio que es Dios. Ese pastor que es Jesús ya no volverá a esta tierra para nacer y morir como vino aquella vez. Ahora viene en caballo blanco
con corona de oro, con diademas, con espada en la mano, con una voz brillante y clara para recoger a los suyos y para castigar a los culpables. Y ese enemigo de Dios que creyó que había triunfado cuando Jesús murió, tuvo que recogerse nuevamente porque Cristo lo venció en la cruz y lo demostró en el día que resucitó. Hoy es día que se celebra resurrección. Tampoco podemos decir que exactamente en este calendario esta es la fecha, pero es el día escogido y reconocemos que Cristo ha resucitado. En el día que lo hizo ya no interesa. En el día que murió no interesa. Sí interesa saber que fueron 3 días y 3 noches. No olvide que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue muerto crucificado, como dice el credo romano, y que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero también tiene que reconocer que hay errores doctrinarios allí, errores que nos enseñan para conquistarnos de alguna manera. Sí fue al tercer día, pero pasó 3 días y 3 noches sepultado Jesús. Ya no hay por qué creer que fueron 3 días y 2 noches. Si fue así, le robaron en el pago del tour. Nosotros queremos que me den mis 3 noches. Si yo compro un tour por 3 días y 3 noches y luego me dan solo 2 noches, yo digo, devuélvame mis noches que faltan. Y el tour que Jesús está haciendo es el que le garantiza la felicidad de vivir en la eternidad con todos los escogidos, con todos los salvos. La salvación está extendida para que nosotros podamos reconocer, para que podamos sentir lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo que es y debe ser inolvidable es que Jesús sigue y estará vivo por la eternidad. Jesús vive y debe vivir en nuestros corazones, debe vivir en nuestras casas, debe vivir en nuestra iglesia, debe vivir en nuestro trabajo. Y todo es una sola vida, que es la vida del cristiano. El que ha creído en Cristo no tiene 2 vidas, tiene una sola. Y esa la vive aquí y la vive allá, porque es la vida que Cristo le dio. Porque Él murió por una sola vida para cada uno de nosotros. Donde quiera que vayamos, tenemos la bendición de saber que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. Y el que cree en esto, que Jesús es Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos y acepta a Cristo para que viva en su corazón, ese es salvo y tiene vida eterna. Y aunque el cuerpo padezca, aunque estemos en enfermedad, tenemos que reconocer que Jesús se entregó por nosotros y tenemos la victoria que Él ganó en la cruz. Yo quiero que inclinemos nuestros rostros para orar, para decirle a ese Señor, aquí estoy yo, Padre. Aquí estoy yo, Señor, ganado para servirte, reconociendo que tú moriste por mí en la cruz, reconociendo que tú te entregaste por mi pecado y que yo debo adoración, alabanza, servicio, honra y gloria a Dios. Ore cada uno por usted, por sus hijos, por su familia, por sus hermanos, por la familia humana y luego por la familia espiritual. Vamos a estar orando. Y yo quiero ver a aquellos que tienen alguna carga que entregar al Señor hoy, venir para resucitar con Cristo. Que pase este sábado y que comience a vivir en victoria, que lo que viene es la victoria, porque ya Cristo venció en la cruz. ¿Hay alguna persona en la sala que quiera reconocer a Cristo como su Salvador? Que quiera decirle al Señor, yo quiero servirte, Señor, para que venga al frente y vamos a orar. Acá viene una persona. Luis, por favor, acompáñalo. Dios, ten misericordia, Padre. ¿Hay alguna otra persona en la sala que quisiera reconocer a Jesús como su Salvador en esta hora? ¿Usted, hijo, quiere reconocer a Cristo como Salvador? Ya vamos a orar contigo también, papá. Que Dios te siga bendiciendo. ¿Hay alguna otra persona que quiera reconocer y entregar su vida al Señor Jesucristo? Y decirle, reconozco, Jesús, que moriste por mí, pero que hoy hay sanidad y salvación en mi vida. ¿Hay alguna otra persona en la sala que quiera reconocer a Cristo como su Salvador personal? Hay 2 almas al frente.
para reconocer a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Hay alguna persona en la sala que quisiera reconciliarse con este Dios maravilloso? Que Dios te bendiga, hermano, bienvenido. Una persona más para reconocer a Cristo como su Señor, como su Salvador. ¿Hay alguna otra persona en la sala? Quisiera dar la oportunidad de arrepentimiento, oportunidad de salvación en esta hora, para que podamos entender que Jesús murió por mí y que yo debo ahora alabar y glorificar su nombre. Bienvenido, Dios les bendiga. Una pareja para confesar que Jesús es tu Salvador. Adelante. ¿Hay alguna otra persona en la sala que quisiera reconocer a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Hay alguna otra persona que quisiera reconciliarse con su Señor en esta hora? Ana, bienvenida. Derek, que el Señor te guarde. Bienvenido a tu casa, Derek. Señor te bendiga, papá. Vamos a orar. ¿Hay alguna otra persona que quisiera reconocer a Cristo en esta mañana? Decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora pido que me perdones para ser parte de tu pueblo, para también tener garantizada la vida eterna. ¿Hay alguna otra persona que quisiera reconocer a Cristo como su Señor, como su Salvador en esta hora? Venga adelante, hijo, que el Señor te bendiga y te guarde. Dios te bendiga en esta decisión de fe. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años y los días malos, en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Hay una persona más, y yo sé que hay una persona más. Quisiera verlo levantado, reconociendo que Jesús es tu Salvador. No alternes con Dios. Rompe la cadena y levántate y dile: Señor Jesús, yo quiero también entregarme a ti. Yo quiero vivir en santidad y salvación. Es tiempo de decirle al Señor: yo quiero ya estar entregado a la obra tuya. Hay una persona más que quisiera reconocer a Cristo como su Señor, como su Salvador. O alguna persona que quisiera reconciliarse con su Señor. No me cuentes cuál es tu pecado, no me cuentes cuál es tu problema. Vamos a decirle al Señor para que el Señor borre tu pecado y para que el Señor resuelva tu problema. Dile al pecado, dile al problema: yo tengo un Dios con quien confiar. Quisiera que el resto de la congregación me acompañe de pie y vamos a hacer profesión de fe con estos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te glorifico en esta hora, Señor. Gracias por la obra que tú haces. Gracias por cada uno de los que están al frente confesándote como su único y suficiente Salvador. Gracias porque tú has tocado sus corazones, Señor. Te pido en esta hora, Padre, que tú les des liberación, que haya libertad espiritual en ellos, que haya salud, que si hay enfermedad tú los sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre, que tu obra sea completa, que sanen de alma, de mente, de cuerpo y de espíritu. Oh Dios, que reciban la sanidad tuya en esta hora. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú puedes tocar, porque tú puedes sanar y puedes salvar. Oh Dios, por este joven lo entrego en tus manos, Padre eterno. Así como mis hermanos que se reconcilian contigo en esta mañana. Por este niño, Dios, que ha confesado que es tu hijo. Dale vida, dale salud y hazle crecer en estatura y en conocimiento, Padre. Gracias, Señor, por lo que has hecho con estas almas. Gracias porque tu pueblo te alaba y te glorifica. Recibe honra y gloria, Señor. Bendito seas, Padre, porque tú has rescatado estas almas. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo hoy, Señor, porque muchos están llegando a ti. Y gracias, Padre, por lo que haces. Bendito seas, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde ricamente.